Nuestra historia inicia con Alicia, una niña que observa con curiosidad un mapa de su continente. Intrigada, pregunta a su padre por qué el resto del territorio aparece sombreado en negro. Su padre le explica que, en realidad, nadie lo sabe, ya que únicamente conocen el continente de Dosea. Está resguardado en sus 4 puntos cardinales por los Reyes Bestia, criaturas que han destruido cualquier intento de exploración fuera de sus límites. Ante la pregunta de Alicia sobre si esto significa que están prisioneros en Edosia, su padre asiente, pues se podría considerar así. Le relata entonces una antigua leyenda. Existe el mito de que algún día un héroe misterioso logrará derrotar a los 4 Reyes Bestia con ayuda de un arma entregada por el rey de Aiden. Si eso ocurriera, la humanidad podría finalmente descubrir la verdadera extensión del mundo. Alicia, aún más interesada, pregunta si los Reyes Bestias son realmente tan poderosos, a lo que su padre asiente y le asegura que cada uno de estos seres podría, por sí solo, destruir la tierra entera. Aunque a Alicia aquello le parece una misión imposible, su padre añade que las armas legendarias entregadas por el rey de Aiden multiplican las habilidades de quien las porte hasta niveles inimaginables. Entusiasmada, Alicia declara que quiere convertirse en una heroína para expandir los horizontes del mundo y no permanecer confinada en Edosia. Los años transcurren y en la siguiente escena, Alicia, ya mayor, viaja en un carruaje rumbo al encuentro con su destino, acompañada por otros héroes, todos portadores de armas legendarias. Sus compañeros son Katz, Olgas, Mirlo, Minark y Mudo. Katz se interesa particularmente por Alicia, ya que ella aún no se ha presentado formalmente al grupo, y los demás héroes le preguntan sobre su origen. Sin embargo, son interrumpidos por Stefan, quien les advierte que han entrado en el territorio de las bestias mágicas. Poco después, el cochero les comunica que no podrán avanzar por la carretera debido al escarpado del terreno. Sin previo aviso, el grupo es atacado por las bestias mágicas. Los héroes reaccionan con velocidad y demuestran grandes habilidades de combate, en especial Stefan, quien destaca por su poder destructivo. Tras derrotar a una hidra y salir de las cuevas, llegan finalmente a la guarida del rey de las bestias. Pronto se presenta ante ellos el amo de la montaña lunar, Clebates, el rey que gobierna el sur de Edosia, conocido como Clebates de la Luz de Luna. Aunque su presencia impone respeto, los héroes declaran estar dispuestos a derrotarlo, convencidos de ser los elegidos por el destino. Sin embargo, Clebates demuestra su abrumadora superioridad y en un instante aniquila a Stefan. Olgas intenta atacar, pero es decapitado, y rápidamente Clebates elimina al resto de los héroes. Alicia, que logra deducir que los ataques provienen de las sombras, intenta advertir al grupo para que eviten estas zonas y usen el viento a su favor. Clebates arremete entonces contra Alicia, quien logra esquivar el ataque, lo que provoca en el rey bestia cierta admiración por su astucia. Durante la batalla, Clebates reflexiona sobre cuánto tiempo hacía que no observaba a los humanos tan de cerca. Había pasado ya un milenio desde la última vez. Mientras los héroes van cayendo uno a uno, el rey bestia se pregunta cómo seres tan débiles han logrado llegar hasta allí y cuál ha sido el cambio en el último milenio. Alicia consigue acercarse lo suficiente como para herir uno de los cuernos de Clebates. El rey, intrigado, analiza cuál será el verdadero objetivo de estos humanos y decide que, si representan una amenaza al futuro de sus tierras, deberá investigarlos más a fondo. Entonces, una luz inunda el lugar y Clebates aniquila al resto del grupo, terminando aparentemente con todos. Mientras tanto, en Eiltrad, la capital del reino de Aiden, todo transcurre en calma hasta que Clebates irrumpe repentinamente. Convencido de que el rey de Aiden es el responsable de enviar a los héroes a sus dominios, cree que el monarca ha orquestado un ataque al asignarles armas legendarias, por lo que decide buscarlo directamente. Los soldados intentan detenerlo, pero todos sus esfuerzos resultan inútiles. Imparable, Clebates destruye todo a su paso y se aproxima al castillo. Aunque la guardia real activa las defensas, Clebates destruye las catapultas fácilmente y al llegar frente al castillo sigue arrasando con todo obstáculo que encuentra. El rey es advertido sobre la situación y en vez de huir pide que cierren el horno principal, afirmando que el fuego de Aiden no debe extinguirse por nada del mundo. Sabe exactamente quién ha llegado al castillo. Afuera, los caballeros prosiguen sus ataques con ballestas, haciendo que Clebates entienda que la verdadera diferencia entre los héroes y el resto de los humanos es el poder de sus armas, y antes de que la humanidad adquiera aún más poder, decide analizar esa tecnología. Dentro, el rey abre la puerta del horno, pero una explosión lo lanza por los aires. Frente a él, Clebates le pregunta si es el rey de Aiden, sorprendiendo al monarca, quien no comprende cómo una bestia mágica puede comunicarse en su lengua. Clebates, serio, le advierte que debe medir sus palabras o podría ser responsable del exterminio de toda la humanidad, pues ya no se trataría solo de Aiden, sino también de Dawn, Aug, Eslarda, Bent y todos los reinos de Edosia. Aunque mata al rey y destruye a su país, si otros homínidos comparten la misma esencia, tarde o temprano surgirán nuevos enemigos para su tierra. Por ello, su objetivo es comprender la verdadera naturaleza de los humanos antes de tomar decisiones definitivas. Cuando le pregunta la razón de su odio, el rey responde altivamente que un monstruo como él jamás lo entendería. Clebates, sin dudarlo, lo decapita. Tras esto, Clebates planea aniquilar a toda la humanidad. Al retirarse, escucha el llanto de un bebé y observa a la joven que lo cuida, quien ruega que salve al pequeño. El rey bestia se pregunta si la joven está ciega
acerca y le explica quién es, el rey de las bestias que se dispone a exterminar a la humanidad. Le pide que su odio recaiga en el hecho de haber nacido humana, no en él. La joven replica que los bebés no pueden elegir dónde ni cómo nacer, y que por mucho daño que los humanos hayan hecho, no puede aceptar que eso justifique la muerte de una criatura inocente. Clebates le responde con frialdad que ante sus ojos todos los humanos son iguales. Crecerán, tomarán las armas e invadirán otros territorios. Sin embargo, si la joven insiste en que ese bebé merece vivir, espera que pueda demostrarlo. Ella, sabiendo que está por morir, responde que no podrá hacerlo, pero asegura que la propia criatura se lo demostrará en el futuro. Tras su muerte, Clebates decide darle una oportunidad al bebé y comprobar si realmente lo merece. A continuación, se nos explica que en el continente de Dosia existen 5 tribus principales: los Aiden, los más antiguos y hábiles en la forja de armas mágicas, cuyos secretos solo conoce la familia real y cuya población en su mayoría es mestiza, llamados Semi-Aidens; los Slarda, expertos en actividades acuáticas, navegación y reacios a convivir con otros pueblos; los Aug, valientes y especialistas en medicina y caza; y el pueblo de Dan, numeroso, proclive a la construcción y la guerra, dividido entre los reinos de Etrin y Bouret; y finalmente los Bent, poderosos bárbaros individuales pero carentes de unidad y liderazgo. Aunque el mundo es mucho más grande, los habitantes de Dosia desconocen lo que hay más allá, ya que el exterior está plagado de bestias mágicas. En el presente, en la montaña lunar de Clebates, algunas bestias intentan atacar al pequeño bebé, pero huyen en cuanto sienten la presencia del rey bestia. El bebé llora desconsoladamente, por lo que Clebates utiliza una de sus colas para restaurar su energía y hacerlo dormir. Sin embargo, los problemas persisten. Cada vez que el bebé orina o defeca, llora inconsolablemente, lo que obliga a Clebates a entregarlo a unos escarabajos para que lo limpien. Observando la situación, el rey de las bestias se pregunta por qué aceptó aquella tarea y se lamenta por no poder retractarse, pues, como líder, sería una vergüenza no cumplir con su palabra. Es así como jura atestiguar el crecimiento del pequeño. Mientras tanto, el cuerpo de Alicia permanece inerte y se desconoce si ha muerto o solo está desmayada. En un breve flashback, se muestra a Alicia llorando sobre el cuerpo herido de su padre, mientras una figura sombría la observa. Más adelante, recuerda momentos finales de la batalla y de repente despierta confundida, preguntándose dónde se encuentra. Al ver a Clebates, adopta una actitud defensiva. El rey le explica que arrojó los cuerpos y armas de sus compañeros al fondo del valle. Le revela también que la revivió usando sangre demoníaca, así que ahora, técnicamente, Alicia es un cadáver andante. Alicia, incrédula, escucha además cómo Clebates le ordena descubrirse los pechos, argumentando que el bebé tiene hambre. Usando sus poderes, la obliga a quitarse la armadura, aunque pronto pregunta por qué no produce leche. Alicia, avergonzada y furiosa, le explica que eso es imposible porque es virgen. Solo la madre biológica puede amamantar al bebé. Clebates la tilda de inútil y Alicia, humillada, le ruega que acabe con su vida de una vez. Sin embargo, Clebates le asegura que, aunque quiera morir, la sangre demoníaca le impide hacerlo. El bebé comienza a llorar y Clebates culpa a Alicia de ser incapaz de atenderlo. Esta, intrigada, pregunta por qué tiene un bebé humano, pero Clebates responde que eso no es asunto suyo y que, aunque no le sirva para amamantarlo, al menos sabe cómo cuidar a un humano, y le exige que le indique cómo alimentar al bebé. Alicia, sometida por el poder de Clebates, aclara que, en ausencia de la madre, se debe encontrar una nodriza, sea entre parientes o contratada a cambio de dinero o de un trueque. En este caso, podrían ofrecer minerales mágicos de la montaña. Mientras explica todo esto, Alicia evalúa la posibilidad de atacar a Clebates si recupera su espada, pero pronto asume que ni siquiera así lograría matarlo. Clebates ordena que se preparen para ir en busca de una nodriza, pero Alicia advierte que, si entran en un pueblo con esa apariencia, solo causará terror. Le sugiere entonces que le entregue el bebé y ella buscará una nodriza. Aunque Clebates rechaza la idea de dejar al bebé fuera de su vista, reconoce que, si desea que crezca en sociedad, debe tomar una apariencia humana. Usando su poder, adopta el aspecto de la mujer que le pidió salvar al bebé y decide bautizar a la niña como Luna. Él, por su parte, escoge el nombre de Clen y, tras presentarse, juntos se ponen en marcha. Tiempo después, Alicia baña a Luna en un arroyo y se lamenta por su situación, justo cuando la bebé la orina. Clebates le ordena que la limpie minuciosamente y recalca que hasta los insectos cuidaban mejor la higiene en la cueva. Alicia se resigna a obedecer, incapaz de desafiar la voluntad del rey bestia, mientras este la reprende por cualquier error. Finalmente Luna está limpia y contenta. Clebates entonces le indica a Alicia que cambie su ropa, pues está cubierta de sangre, y también lave la tela en la que envolvía a Luna. Tras hacerlo, Alicia descubre que esa tela lleva el escudo de la familia real de Aiden, y entra en pánico al entender que la bebé pertenece a la realeza. Al mismo tiempo, un aidiano recorre las ruinas del país en busca de supervivientes, lamentando que siempre supo que enfrentarse al rey bestia traería consecuencias desastrosas. Según el plan original, ese día ocurriría el bautizo real y la princesa iba a escapar del castillo junto a la infante, por lo que, desesperado, busca a cualquier sobreviviente. A lo lejos, una facción de Dawn observa las ruinas y concluye que la leyenda era solo un mito. El comandante Dorrell informa que irá a hablar con el emperador, ya que la facción Etrin seguramente intentará conseguir la técnica de forjar secreta de los Aiden, por lo que instruye a Maynard a buscar supervivientes de la familia real y garantizar su supervivencia. De vuelta con Alicia y Clebates, ella pregunta sorprendida si acaso el rey bestia ha raptado al heredero de la familia real. Clebates admite que no sabía
sabía que la criatura era de sangre real, él solo cumplía con el encargo cumplido, aunque ahora comprende, por los escombros donde la halló, que probablemente pertenece a la familia del rey. Alicia, consternada, le explica que, con la muerte del rey, todos buscarán al niño real para obtener la técnica secreta de la forja del mineral mágico, que solo la familia real conoce. Clebates, al observar a Luna, se muestra fascinado y decide que la convertirá en la próxima monarca, pensando que así podrá observar el comportamiento humano desde lo más alto e influenciar la historia desde las sombras. Alicia, lamentando haber hablado de más, se propone evitar a toda costa que Luna caiga en manos equivocadas y considera que esa será su última misión como heroína. De pronto, Clebates la apura por caminar tan despacio y Alicia intenta advertirle de una presencia tras ellos, cuando un bandido la ataca brutalmente, destrozándole el cuello. Rápidamente son rodeados y Alicia cree que estos bandidos están acabados, pero sorprendentemente, Clebates cae al suelo como si nada, lo que provoca el pánico de Alicia al creer que el Rey Bestia ha muerto. Uno de los bandidos la golpea y la deja inconsciente. Un tiempo después, recobró la conciencia y se encontró dentro de una carreta llena de prisioneros, todos bajo el control de bandidos. Clem sonreía mientras le explicaba la situación, lo que solo aumentó su preocupación. Sentados junto a Clem habían otros cautivos, y en sus brazos sostenía con ternura a la bebé Luna. Su inquietante calma desconcertaba aún más a Alice, sobre todo porque no lograba entender completamente lo que estaba ocurriendo. Al ver a Luna dormida, le preguntó a Clem cómo había logrado calmarla. Clem le explicó que Luna había estado llorando hacía poco, pero que el suave movimiento del carruaje lo había tranquilizado. Intrigada y cada vez más desconfiada, Alice se acercó arrastrándose y le preguntó en voz baja a Clem, uno de los reyes demonios más poderosos de la historia, cómo había permitido que lo capturaran tan fácilmente. Se preguntaba si cambiar su apariencia lo había debilitado de alguna forma, haciéndolo vulnerable a ser noqueado de un solo golpe. Clem le respondió que su teoría no estaba tan alejada de la realidad. Le reveló que, al cambiar su forma, su cuerpo se había vuelto tan frágil como el de un humano, algo que él no había previsto. Aunque su resistencia física había disminuido, explicó que podía reforzarse mediante el uso de magia. Alice entonces hizo la pregunta obvia, ¿por qué no había escapado? Clem explicó que tenía la intención de mantener su disfraz de humano para ocultar su verdadera identidad y poderes. Estaba esperando a que Luna ascendiera como el próximo rey. Además, también quería aprender sobre el mundo humano, específicamente por qué tantas personas inocentes estaban siendo secuestradas. Por ahora, prefería dejar que los acontecimientos siguieran su curso. Alice, exasperada por lo poco que Clem comprendía su situación, le explicó que ellos y los demás habían sido capturados por bandidos, que probablemente planeaban venderlos a traficantes de esclavos. Le pidió que no juzgara a toda la humanidad por el comportamiento de los bandidos, asegurando que ellos eran lo peor de la especie. Poco después, el carruaje llegó a la base de los bandidos. Los prisioneros fueron separados por género, hombres en un grupo, mujeres y niños en otro. Un hombre intentó huir, pero segundos después, un bandido lanzó una daga que se clavó en la espalda del fugitivo, matándolo al instante. Con una sonrisa arrogante, se les advirtió a los recién llegados que no cometieran el mismo error. Volviéndose hacia Alice, el calvo le ordenó que lo siguiera. Cuando ella dudó, él la agarró y comenzó a arrastrarla con la intención de interrogarla. Mientras tanto, Clem atrajo la atención de una mujer llamada Carmen, quien parecía encargarse de las mujeres y los bebés. Al ver a Luna en los brazos de Clem, llamó a su asistente Ner para que se hiciera cargo del bebé. Ner era la encargada de amamantar a los niños capturados. La base de los bandidos estaba ubicada en una cantera, al fondo de la cual había un estanque. Muy por debajo yacía una legendaria espada roja, custodiada por un monstruo temible. En un principio, Alice creyó que el calvo tenía intenciones siniestras, pero resultó que la estaba llevando ante Broco, el líder temporal de los cuervos, el grupo de bandidos, en ausencia de su verdadero jefe, Sasaki. Broco había tomado el poder por la fuerza, y nadie se atrevía a desafiarlo debido a su mascota monstruosa, Betty, un demonio occidental capaz de despedazar a cualquiera. Alice reconoció de inmediato a la criatura y se sorprendió de que Broco hubiera logrado domarla. Broco se comunicó con Betty, quien expresó su deseo de jugar con un humano masculino. Broco le dio permiso de elegir a uno de los dos bandidos que había acompañado a Alice, pero antes explicó la razón por la que la había llamado. Los bandidos habían encontrado los cristales mágicos que ella había tomado de la base de Clem. Broco sabía que provenían del Monte Luna, el refugio de Clebates. Dedujo que Alice era uno de los 13 héroes enviados desde Aiden para derrotar a Clebates, sobre todo basándose en lo tranquila que se mantenía ante la presencia de Betty. Suponiendo que ella estaba de regreso a Aiden con los cristales, Broco soltó una noticia que ella sabía: Clebates ya había destruido la capital real. Para los cuervos, sin embargo, eso no era necesariamente una mala noticia. Broco reveló que poseía una espada de Manaidrita, un supuesto artefacto real. En realidad era una falsificación. Su banda vendía estas réplicas a compradores ingenuos, y ahora, con la familia real de Aiden desaparecida, el valor de esas armas se dispararía. Pero Broco buscaba algo aún más valioso: la espada Idrita más pura, forjada por los reyes de Aiden y entregada a los 13 héroes. Convencido de que todos los héroes habían muerto a manos de Clebates, acusó a Alice de haber abandonado a sus compañeros. Exigió saber la ubicación de su arma y de las armas de los otros héroes caídos. Cuando Alice se negó a hablar, Broco ordenó a los bandidos que la llevaran a la base de Clebates para buscar los tesoros. Sugirieron un plan alternativo relacionado con otro artefacto, pero Broco insistió en cumplir la misión original. También les dio permiso a ambos de ejercitarse con Alice antes de partir, para asegurarse de que no causara problemas durante el viaje. Mientras tanto, Clem había comenzado a trabajar como mesero en la posada de los bandidos, administrada por Carmen. Muchos de los bandidos intentaban sobrepasarse con Carmen, lo cual de
le gustaba profundamente a Glenn. Ner, por su parte, seguía cuidando de Luna mientras soportaba abusos constantes por parte de los clientes. A pesar de ello, permanecía en silencio y volvía cada vez a la posada para alimentar al bebé. Una noche, después de haber sido brutalmente agredida, los dos responsables comenzaron a sentirse enfermos. Glenn, en un raro acto de venganza, los eliminó silenciosamente del mundo como castigo por lo que le habían hecho a Ner. Más tarde, Ner regresó y encontró a Luna a salvo en los brazos de Glenn. No mencionó a los hombres desaparecidos y simplemente se enfocó en alimentar al niño. Glenn la acompañó hasta un cobertizo y le pidió que le hablara de su pasado. Ella confesó que había crecido entre los cuervos, nunca conoció a su padre y durante su niñez solo vio la espalda de su madre. Su madre había sido una esclava frecuentemente abusada. Un día desapareció, quizás muerta, quizás fugada. Esa misma noche, los hombres comenzaron a abusar de Ner, marcando el inicio de su sufrimiento. Durante años vivió como un animal hasta que Carmel le ofreció un nuevo camino: sobrevivir complaciendo a los hombres en lugar de ser torturada. Aunque nunca podría ser como Carmel, su vida mejoró un poco. Consiguió comida, trabajo y un nuevo propósito: alimentar a los bebés con su abundante leche. Glenn le preguntó por qué tenía leche si no tenía un hijo. Ella reveló que una vez estuvo embarazada, pero tuvo un parto sin vida. La muerte de su hijo casi la llevó a perder la voluntad de vivir, hasta que un día despertó y encontró a otro bebé succionando su leche. Ese momento reavivó su deseo de vivir. Desde entonces había alimentado a muchos niños que llegaban a los cuervos, y eso le daba paz. Glenn estaba satisfecho con su relato y le ofreció una oportunidad: irse con él y convertirse en la nodriza de Luna. Aclaró que no pensaba obligarla, pero si ella lo deseaba, no se pondría. Luna, como si entendiera, la tocó con cariño, mostrando su aprobación. Ner rechazó la oferta, admitió que era generosa, pero le recordó a Glenn que él también era un esclavo, al menos desde su punto de vista. Además, tenía otros niños a los que quería cuidar. Le devolvió a Luna y se alejó en silencio. En otro lugar, Alice fue llevada por la banda hasta un puente. Le ordenaron que lo cruzara. Al llegar al centro, se detuvo y miró hacia el río que fluía debajo. Los bandidos supusieron que estaba pensando en lanzarse y le advirtieron que no sobreviviría a la caída, pero Alice no pensaba en saltar. Estaba observando las gemas que brillaban bajo la superficie del agua. La reconoció de inmediato. Los bandidos le explicaron que ese era el río donde había muerto el legendario héroe Codwall. Un esclavo se ofreció a lanzarse al agua con la esperanza de recuperar el artefacto y conseguir su libertad y la de su esposa. Animado por ella, se lanzó al río, pero fue devorado por monstruos. Alice no se sorprendió. Ella conocía la verdad. Ese lugar era una mina que se había convertido en un refugio de monstruos llamados Alventis, tras una inundación ocurrida hace 300 años. El héroe más poderoso de ese tiempo, Codwall, intentó erradicarlos, pero fracasó. Su espada yacía allí, pero recuperarla era casi imposible. Despreció a los bandidos por enviar al hombre a una muerte segura, que aunque hubiera recuperado el arma, sabía que igual no lo dejarían ir. Los bandidos no tomaron bien su crítica. Uno de ellos, un hombre vil llamado Pete, se preparó para luchar contra ella, fantaseando en voz alta sobre desnudarla. Pero antes de que pudiera acercarse, Alice se dislocó un hombro para liberarse. Logró tomar al rarito y lo forzó a cortar la cuerda del puente. Mientras caía al vacío, murmuró para sí misma, confiando en las palabras de Glenn, de que no podía morir. El cuerpo de Alicia quedó hecho trizas, todo desfigurado después de la caída. Los dos bandidos que estaban arriba se cagaron del susto pensando en el coraje que podía agarrar Broco si se enteraba, así que los tipos mejor bajaron rapidito. Querían asegurarse de que Alicia de verdad ya se había desconectado del mundo. Mientras tanto, Alicia fue recuperando la conciencia, y ahí nomás se dio cuenta de que sí, Glenn la había convertido en una no muerta. Por ahora solo podía mover el ojo izquierdo, lo demás ni lo sentía, nada de nada, del cuello para abajo. Se preguntaba si iba a quedar así de paralizada toda la vida. Hizo su mayor esfuerzo por moverse, quería poder hacer algo cuando los bandidos lleguen, pero de pronto sentía como los vasos sanguíneos cerca de los ojos se movían solos, y se le apareció la cara de Glenn, bueno, más bien Clebates, pero solo para decirle que era un idiota por perder tanta sangre. Alice se quedaba sin entender qué hacía Glenn ahí y por qué tenía forma de perrito flotante. Entonces Glenn le explicó que, según cuánta sangre demoníaca tenía ella, así era la forma que tomaba él. Como a Glenn le servía tenerla cerca, iba a usar sus poderes para obligar a la sangre demoníaca a regresarle el cuerpo, y le aseguró que mientras tuviera esa sangre dentro, se iba a recuperar completa, salvo por las partes que de plano se le hubieran desprendido. Ahí Alice le pregunta por qué ya no la había curado, y Glenn aclara que ya que andaba por ahí, quería preguntarle algo. Y bueno, Glenn le contó que ya había encontrado nodriza para Luna, Ner, una de las bandidas. El tema era que, aunque él reconocía no entender mucho del mundo humano, veía que a Ner la maltrataban feo ahí adentro, así que le ofreció ayuda para que escapara con ellos. Pero lo que no le entraba en la cabeza era que Ner le dijo que no al toque, ni lo pensó dos veces. Y ahí es donde le preguntó a Alicia por qué Ner querría quedarse en semejante infierno. Alicia, medio pensando en voz alta, le contestó que quizás Ner los veía tanto a él como a Luna como esclavos. ¿Y qué pasa? Que los esclavos no se pueden ir, así que cuando Glenn le ofreció salida, simplemente Ner ni creyó que tuviera chances reales de escapar. Glenn fue procesando todo esto y después le preguntó a Alicia cómo podría convencer a Ner de que se uniera. Ella le dijo que lo más fácil sería cargarse a todos los bandidos, pero Glenn ni loco, no quería perder su tapadera. Mejor le dijo a Alicia que lo hiciera ella. Total, ¿quién sospecharía si una heroína limpiaba una banda de criminales? Alicia le dudó porque pensaba que no era capaz, pero Glenn ni caso le hizo. Hasta le puso el ultimátum: tenía que terminar el trabajo antes de que Luna volviera a tener hambre. Y ahí, de un jalón, le metió toda la sangre demoníaca al cuerpo, y Alicia terminó moviéndose como poseída hasta que quedó como nueva. Mientras tanto, varios bandidos saltaron a ver ese show, Alicia medio muerta y de repente moviéndose raro como si bailara breakdance. Ella apenas podía respirar, cada hueso que se acomodaba le
le dolía un mundo. El jefecito bandido, que ni entendía nada, mandó a agarrarla y romperle los huesos para que no se les volviera a escapar. El primer bandido se acercó. Alicia dejó que le atravesara el brazo, pero de una lo tumbó de un puñetazo, le quitó la espada y el parche de ojo. Chao a las cadenas y ahora sí, lista para pelear. Por otro lado, Clem andaba buscando a Ner otra vez, asegurando a la Luna que esta vez sí iba a convencerla para que fuera la nodriza. Si Luna se preocupaba por Alicia, Clem le decía que ni se molestara, pues Alicia era la única humana que alguna vez le había rasgado el cuerno en combate. Carmen llamó a Ner y la regañó por no limpiar el desastre de la cocina, pero lo que más le llamó la atención fue que Ner, a pesar de estar bien maltratada, se veía feliz, y eso le parecía raro. Ner, sincera, le contó que nada más tenía curiosidad del mundo de afuera, que nunca había salido de ese agujero en su vida. Carmen sospechaba que Ner quería escapar, pero Ner insistió que solo era curiosidad. La cosa es que sin querer se le salió y confesó que alguien le había propuesto huir con ella, y hasta le dijo que fue un esclavo. El que escuchó todo fue Broco, y antes de que pudiera decir nada, Carmen cacheteó a Ner por siquiera pensar en escaparse antes que ella. Broco entró y preguntó por el bebé, dejando bien claro que a Luna la quería para algo más. Mandó a Ner con él y Carmen en ese momento se dio cuenta de que era su fin, pero no podía hacer nada, así que solo vio cómo se la llevaban y se preocupó de cómo iban a alimentar a los bebés, porque seguro Broco tenía planes oscuros para Ner. Clem llegó ahí con Luna, y Carmen pensó que también quería que Ner alimentara al bebé, pero ya con coraje, Carmen le soltó que nadie iba a hacer eso porque Ner había cometido el pecado de soñar con algo imposible. Clem la acorraló con la mirada y Carmen, toda temblorosa, terminó contándole lo que sabía, que Broco no tenía buenas intenciones, pero no tenía los detalles, solo había sentido que algo andaba mal cuando se la llevaron. Broco se llevó a Ner a una cueva. Cuando entraron, Ner se sorprendió porque, pese a que siempre vivió ahí, era la primera vez que veía ese lugar. Le preguntó y Broco le explicó que era donde hacían sus piedras mágicas, y le mostró una lámpara que usaba una de esas piedras. Bajaron más y Ner vio un cráneo humano. Se asustó, pero Broco le aseguró que no era de un humano. De repente se apaga la luz. Ner no ve nada y él le dice que fue un error, que ya la va a aprender. Cuando vuelve la luz, ve frente a ella al troll Betty. Ner se asustó a full y gritó, pero nadie llegaba. Broco le dijo que Betty estaba controlada por magia y le soltó el discurso de que ahí todo era cuestión de lealtad. Como Ner consideró irse, rompió esa lealtad y por eso tenía que morir. Ner suplicó y gritó, pero Broco ordenó a Betty que se la comiera. Ner intentó huir y estiró los brazos, arrepentida de no haber aceptado la mano de Clem antes, deseando que esta vez sí la salvara. Pero nada, solo la boca de Betty cerrándose alrededor. Justo cuando Betty se la estaba por tragar, llegó Clem, con Luna llorando a gritos. Clem le dijo a Luna que eso de comer y ser comido era parte de la naturaleza humana, y también de los demonios, así que no le echaba la culpa al monstruo, sino a él mismo por haber llegado tarde. Lo que no podía entender era cómo un troll terminaba controlado por un humano tan pequeño como Broco. Broco, herido en su orgullo porque la trataba como a cualquiera, saltó con que Clem debía tener ganas de morirse y le ordenó a Betty que se lo comiera a él y a Luna. Pero Betty reconocía a su verdadero jefe y no le hizo caso. Betty, del gran miedo que tenía hacia Clem, terminó vomitando a Ner. Ner salió toda rota y apenas respirando, pero viva al fin. Clem pensó en revivirla, pero tenía otros planes con Broco. Puso a Luna sobre Ner y mandó que un cuerno se las llevara, sabiendo que solo Luna podía calmarla ahora. Se fueron de inmediato y dejaron a Broco pasmado, que nunca había visto un poder así, y acusó a Clem de usar magia. Clem realmente no sabía ni qué era la magia. Broco no le creía, pero aún así le explicó cómo pudo. Sacó una piedra mágica y le contó cómo funcionaba, y que la lámpara también tenía una que le dejaba controlar trolls y monstruos. Por ahora solo podía controlar trolls hembra, pero vio que su control sobre Betty se debilitaba, así que usó la piedra. El olor llenó la cueva y Betty volvió a estar bajo control, pero hasta Clem notó la mala vibra que despedía la piedra. Betty rompió las cadenas queriendo atacar y Clem apenas lograba esquivarla. Y ahí se dio cuenta de que no entendía nada de los humanos y por eso nunca los adivinaba. Se enojó con Alicia porque nunca le había hablado sobre la magia. Por su lado, Alicia estaba en la suya, metida en líos. Rodeada de bandidos, le costaba pelear porque se debilitaba rápido, ya que Clem le revivió a la fuerza. Sabía que necesitaba un arma mejor o la iban a derrotar, así que salió corriendo hacia el pozo, decidida a sacar el arma legendaria Arventis del fondo. Iba pensando que si la atrapaban, iba a pasarla muy mal, pero siguió igual. Los bandidos miraban y se preguntaban si a poco se iba a tirar al agua, porque ahí nadie había sobrevivido al pozo en 300 años. Lo que no vieron venir fue que Alicia, en vez de tirarse, saltó y aterrizó en la plataforma. Cuando se dieron cuenta, intentaron seguirla, pero ella cortó la estructura y la mayoría cayó al agua, donde los monstruos se los comieron. En ese caos, Alicia desapareció. Nadie se imaginaba que se había metido bajo el agua. A diferencia de los héroes anteriores, ella no podía ahogarse. Vació sus pulmones y planea aguantar todo lo posible para no ser detectada por los monstruos y poder llegar al fondo a buscar el arma. Muchas gracias por ver el video. Por aquí te recomiendo algunos otros que también te podrían gustar. ¡Chao!